Hola, soy Teresa y os doy la bienvenida a Leyendo en el Bus, un espacio para todas las personas que disfrutan viajando a través de los libros. Este va a ser un video podcast en el que hablaremos obviamente de libros, de aquellas lecturas que nos han encantado y de aquellas que a lo mejor nos han decepcionado, y de todo lo que gira alrededor del mundo del libro, pues la escritura, el mundo editorial, la autopublicación y sobre todo lo que nos transmiten las lecturas y los libros. Y este es mi primer episodio, así que voy a presentar y os voy a contar cómo salió el nombre de Leyendo en el Bus. Bueno, pues yo soy Teresa y leo desde los 4 años, cuando le dije a mi madre que quería aprender a leer porque no me leía todos los cuentos que yo quería. Y desde entonces, pues me encanta leer, perderme en un libro, descubrir otras realidades, otras épocas y meterme en el mundo de otros personajes. Y Leyendo en el Bus nació como blog literario en 2013, en enero de 2013. Y el nombre se lo debo a mi padre, porque yo estaba pensando nombres y siempre he sido malísima para inventarme títulos o nombres. Y me dijo, ¿por qué no lo llamas Leyendo en el Bus? Y yo es que en esa época iba al trabajo en autobús y luego en metro. Y oye, me pareció un título bueno y ahí se ha quedado. Me acompaña pues eso desde hace ya la friolera de 12 años. Nací, o sea, creé el blog de Leyendo en el Bus y me trajo muchísimas cosas buenas, conocí a un montón de personas, luego empecé a colaborar con editoriales y gracias a eso estuve en muchos encuentros con autores y autoras, que me pareció una experiencia maravillosa el poder hablar con un autor de la obra que ha creado y del libro que te ha encantado y de cómo lo creó bueno, me pareció fascinante. Luego tuve el blog y lo tengo todavía parado mucho tiempo porque estuve estudiando oposiciones para ser trabajadora social y eso es lo que me dedico en mi vida laboral. Y el libro siempre ha estado conmigo presente. Hay para mí dos hobbies. Uno es comprar libros y se puede ver en mis estanterías que me encanta. Y el otro es leer libros. Y para mí son dos hobbies distintos, porque si solo te gustara leer, podrías perfectamente tirar de biblioteca y no poseer, por así decirlo, el objeto físico que es el libro, aunque lo más importante, en eso estamos todos de acuerdo, en que es el interior. Y la idea del podcast surgió hace muchos años, porque yo soy muy asidua a escuchar podcasts y con mi amiga Carla lo hablamos hace unos años, de pues crear un podcast entre las dos. Pero al final esa idea nunca cuajó. Grabamos un primer episodio que a ver si algún día encuentro, que estará por ahí guardado en el ordenador. Y pues hace poco le estuve dando vueltas a, pues es que sí que me gustaría tener un podcast donde hablar de libros porque es algo que me apasiona y que me hace muy feliz. Y lo que pasa que no quería hacerlo yo sola. O sea, es decir, sí, a mí yo tengo mucho carrete. Tú me pongo a hablar y puedo no parar nunca. Pero me apetecía compartir la experiencia con más personas. Entonces me decidí a hacer este podcast, video podcast, con más gente. O sea, va a ser de frecuencia semanal, todos los martes. El primer martes voy a estar yo sola, pero el resto de los martes voy a estar acompañada. Iba a ser solo un podcast porque es más fácil, tú te coges un micro, te pones a grabar y chimpum, pero luego pensé, buah, y ya que estamos, ¿por qué no hago un vídeo podcast? Porque a mí me gusta saber quién está detrás de los podcasts que escucho. O sea, yo escucho muchos podcasts cuando voy a pasear y sobre todo cuando estoy haciendo cosas de la casa, cuando estoy limpiando, cocinando, fregando. Pero me gusta ver quién hay detrás de ese podcast. Entonces dije, va, pues venga, voy a hacer un video podcast. Así que aquí estoy liada, porque no es lo mismo hacer un podcast que un video podcast, pero bueno, a ver qué tal la experiencia. Entonces, el primer podcast semanal de los martes, mensual, va a ser conmigo, que os voy a hablar, pues, de libros, pero de lo que me apetezca en ese momento compartir con vosotros y vosotras. Y luego, el segundo martes de mes, va a estar mi amiga Cristina Calderón, que además de ser también lectora, es escritora. La conocí hace ya, yo no sé, muchos años, 5 o 6, en el taller de escritura de la biblioteca de Móstoles, y desde entonces somos amigas y nos encanta hablar de todo, no solo de los libros. Y además me parece que es una persona muy divertida y que además puede traer al podcast, al video podcast,
la perspectiva de alguien que además de ser lectora, también es escritora. Ha publicado con la editorial Phoebe en Vas a quedarte y para cuando escuchéis esto ya habrá publicado su segunda novela, que es Vas a tenerme. Y pues tengo muchísimas ganas, pues eso, de compartir ese espacio con ella y con vosotros. Y el tercer martes de cada mes va a venir mi padre, Pedro, del canal del Búho Entre Libros, que siempre me ha gustado hacer vídeos con él, lo hacemos en su canal de YouTube. Y yo hacía la parte fácil, yo iba, grabábamos y le dejaba a él con todo lo demás. Pero ahora le he dicho, pues ahora te vas a venir tú aquí una vez al mes a grabar conmigo y él va a ser el segundo colaborador. Y la tercera, pero no menos importante colaborada, va a ser Carla, que es con quien ideé hace años hacer este podcast. Y con ella vamos a hablar de las lecturas del último mes. Ella también es lectora desde pequeña y ahora tiene una newsletter que es preciosísima y que os invito a que conozcáis, que se llama Sin prisa pero con alma. Y luego, en un futuro, cuando a lo mejor tenga yo más rodaje y me anime más, sí que me gustaría también tener charlas pues, con otras personas del mundo editorial, con escritores que hayan autopublicado, con editoras, con gente experta en el mundo del libro, pero eso ya será más adelante. Así que esto es lo que os vais a encontrar en este espacio y lo vais a poder ver pues, a través del canal de YouTube, Leyendo en el Bus, o a través de las plataformas de podcast como iVoox, Spotify o Apple Podcast. Estoy la verdad que muy ilusionada con este proyecto. Tengo que decir que ya he grabado 2 podcasts después de este y me ha encantado. No sé, hablar de libros siempre me ha gustado y hacerlo con personas que también comparten ese amor por los libros me parece una maravilla. Y lo bueno además es que cada uno de los invitados colaboradores que voy a tener en el podcast leen libros distintos, por lo que yo algunas lecturas las comparto con ellos y otras no, por lo que me parece que da como un abanico más amplio de todo lo que ofrecen los libros. Así que este podcast va a ser cortito, pero los demás ya nos lo aseguro. Para hablaros un poquito más de mí, pues deciros que que además de lectora, escribo desde que era muy pequeña, pero siempre relatos, nunca he ido más allá. Intenté el año pasado, después de ya haber terminado los estudios, ponerme con una novela que tengo en la cabeza desde hace tiempo, pero mi energía dijo no. O sea, yo creo que estaba tan agotada mentalmente de trabajar y estudiar que mi cabeza dijo, no, este no es el momento. Y tengo hecha la escaleta de lo que es la novela y ahora he decidido, sin presiones, poco a poco, volver a escribir. Porque... ay, cuántos me estoy diciendo. Porque me gusta mucho escribir, pero luego está la presión esa de hacerlo perfecto. Y no, eso no trae nada bueno en esta vida. Así que he decidido que igual que me voy a tomar este video podcast como un entretenimiento, que espero que os guste, pero que para mí lo más importante es disfrutar haciéndolo, que el contenido obviamente sea bueno, pero no obsesionarme con que sea perfecto, porque no hay nada perfecto en esta vida. Y sí que quiero ampliar un poco mi abanico también de lecturas, porque cuando en esta época que he estado como más bajita de energías, me he centrado en los 2 géneros que para mí son desconexión total, que son la fantasía y el género romántico. Y los 2 géneros me gustan, obviamente. La fantasía me flipa desde pequeña, o sea, el que haya un mundo con cosas como el nuestro, pero que sea muy distinto y donde haya magia, sobre todo donde haya magia, es que me encanta. Entonces no voy a dejar de leerlo, obviamente, no voy a dejar de leer algo que me hace feliz, pero sí que quiero incorporar otras lecturas que me aporten también otras cosas.
Antes leía muchos clásicos y es algo que he dejado de hacer y que me apetece retomar. Releer algunos clásicos que leí cuando era adolescente y que estoy segura de que a día de hoy le voy a hacer otra lectura completamente distinta, como aquellos clásicos que se me han quedado ahí en la estantería sin leer. Y como decía, este podcast va a ser más cortito, pero los otros van a ser más largos. Es lo que tiene, cuando estás con alguien como que hablas más y cuando estoy yo aquí sola, pues no tanto. Además de hablar de las lecturas y de aquellas que te han impactado o emocionado o que te han entretenido tanto que has leído en un suspiro, también quiero hablar, que hablemos de todo lo que rodea el libro porque siempre me ha fascinado. No sé si es porque a mí me gusta escribir, pero de siempre me ha encantado cuando ves en una entrevista o tienes una charla con un autor o una autora, todo el proceso creativo que hay antes de que esa novela se haga realidad. Que unos escritores sean brújula, que otros sean mapa, que unos tengan toda la idea definida de principio a fin, mientras que otros tienen creados los personajes y se van dejando llevar y de repente la historia cambia a mitad. Pues eso, de todo el proceso, porque es que me parece una fantasía que de la nada el cerebro tenga tanta imaginación y genere tantas cosas tan distintas. Y tengo, bueno, no lo veis porque está en el otro lado, pero tengo una estantería llena de libros firmados por escritores y escritoras que me han encantado. Me encanta ir a la feria del libro y hacer cola para hablar, aunque solo sean 2 minutos con el autor, poderle decir es que tu libro me ha encantado y quiero que, ya que tengo la oportunidad, que me lo firmes. Me parece pues muy bonito poder compartir ese espacio entre escritor y lector. Y nada, una de las cosas que también me gusta del taller de escritura al que voy, que es de relatos, es como sobre un mismo texto, o sea, primero dos cosas, una, como de una misma premisa, cada persona escribe una cosa tan distinta y luego sobre como un mismo texto muchas veces tiene distintas interpretaciones, porque para mí el libro es, por una parte, lo que la escritora o el escritor escribió y por otra parte, lo que la persona lectora interpreta en función de sus vivencias personales, su momento vital que esté viviendo, sus creencias, sus opiniones, sus ideas, de cómo unas personas se fijan más en una cosa y otras en otra. Y pues eso es lo que también quiero traer a este espacio. Y a mí un libro que me marcó mucho. Bueno, mi trayectoria de pequeña fue pues los libros de la serie de Barco de Vapor. Todos los de los 5 me fascinó. Más como soy la pequeña de 3 hermanos, pues yo heredaba sus libros. Y luego ya Harry Potter, para mí, además, como tenía más o menos la edad cuando se publicaron, eso de ir leyendo un libro al año de un personaje con el que crecí, me fascinó. Y luego pasé a Agatha Christie, o sea, mis padres tenían una colección de Agatha Christie enorme y me leí muchísimos y tengo especial cariño, no digo que sea el que más me guste, pero tengo especial cariño a Cianuro Espumoso porque cuando hubo una mudanza y mis padres se deshicieron de toda la colección. Entonces solo pude mantener los 2 libros que estaba leyendo en ese momento, que eran Un triste ciprés y Cianuro Espumoso. Y Cianuro Espumoso me lo he leído varias veces y no sé, me fascinó cómo a medida que vas teniendo más información te va cambiando la perspectiva de los personajes y el final. Y qué puedo decir, que me encanta Agatha Christie, los libros de misterio. Y otro autor que también me marcó y que he leído muchísimos de él, no todos, pero he leído muchísimos libros de él, fue Stephen King. Porque además yo fui a la biblioteca y dije, a ver el primer libro de Stephen King. Y empecé por Apocalipsis, que son 1000 páginas. Y me gustó muchísimo. Y luego la verdad es que
no me cierro a ningún género, o sea, unos me pueden gustar más que otros, pero me gusta como ir variando. Entonces he tenido una época en que leía muchísima novela policíaca, que es verdad que luego, claro, de tanto leer novela policíaca, como que pillas en muchas el patrón. Y entonces me encanta que un libro me sorprenda de quién es el asesino y los motivos. Luego también me dio una época por histórica, ahora leo menos de histórica. Como os dije, la fantasía, o sea, es que yo creo que es un género que ha estado conmigo desde pequeña y que va a estar conmigo hasta que el día que me muera. Y la novela romántica no era algo que yo leyera mucho, pero empecé a leerla y lo que pasa es que hay varios, o sea, dentro de la novela romántica hay como también varios tipos. Y a mí me gusta que tengan un trasfondo más allá de la historia de amor. O sea, sí, en las novelas románticas la historia de amor es lo principal, pero me gusta como que los personajes o la historia o las circunstancias como que tenga más chicha, por así decirlo. Y luego también me gustan estas novelas que no sé cómo catalogar, que son como novelas de sentimientos, que cuando la estás leyendo o cuando la has terminado de leer, te han dejado y te dejan luego con una huella que te más allá de la siguiente lectura, o sea que cuando lo recuerdas con cariño y que te han dejado una impresión duradera. Y no sé, por poner un ejemplo, Stoner de John Williams, La tristeza del samurái de Víctor del Árbol, Nunca me abandones de Kazuo Ishiguro. Y ya más reciente, por ejemplo, uno de los que he leído hace poquísimo es Mañana y Mañana y Mañana de Gabriel Sevin, que es que me parece una fantasía lo bien que la autora crea ese mundo y esos personajes tan complejos y la relación entre ellos. Me podéis encontrar pues como leyendo en el bus. También tengo Twitter, pero bueno, ahora X no lo utilizo mucho, pero en Instagram sí que estoy más activa. Y, y os pondré luego aquí abajo donde encontrar al resto de mis colaboradores. Es que me resulta extraña esa palabra, pero es verdad, son mis colaboradores. Que, bueno, os lo vuelvo a repetir. Cristina Calderón, que la podéis encontrar en Cristina Calderón / escritora en Instagram. Pedro, del Búho Entre Libros, que le podéis encontrar igual en @Búho Entre Libros en Instagram y en su canal de YouTube. Y a Carla, que su Instagram es Carla /Carax, y ahí también podéis tener acceso a su newsletter, que es Sin prisa pero con alma. Y a mí, que estoy en todas las redes y plataformas como Leyendo en el Bus. Y nada, me encantará saber si os ha gustado y que a lo largo de este mes descubráis al resto de personas que van a pasar por aquí. Y pues nada, este video podcast me dije a mí misma que iba a ser cortito, así que lo voy a dejar aquí. Y eso, que me gustaría que me dijerais en comentarios qué libro es de estos que os ha transmitido y que os ha dejado con buen sabor de boca, incluso los tristes, porque a veces te impactan también los que son tristes. Y pues nada, que os apetece encontrar aquí, eh, y os doy la bienvenida y pues muchas gracias por estar ahí. Hasta luego. Y a mí, pues aquí, en depende,